El día de hoy voy a compartir con ustedes, ¿no?, un mensaje que he titulado Jesús, el Rey esperado. Jesús, el Rey esperado. Cuando hacía este mensaje, pensaba yo y hablaba con nuestro Señor Jesucristo en oración y le decía: Señor, ¿cómo podemos a veces predicar de ti sin conocerte? ¿Cómo a veces podemos hasta hacer mensajes, Señor, sin estar en comunión contigo? Y aún a los que predican, aún los que enseñan, podrían hacer un buen mensaje desde el talento, desde la buena homilética, o podrían manifestarlo a través de una buena exposición oratoria y todo ello, sin tener una relación con Jesucristo. Y a veces sucede que muchas veces podemos hablar de Jesús sin conocerle. A veces podemos decir algo de Jesús, pero solo conocemos lo mínimo. Solamente sabemos que Jesús fue a la cruz, solo sabemos que Jesús nació en Belén y nos quedamos ahí. Pero yo quiero llevarlos en este tiempo de la palabra a revisar el principio, a revisar el origen y a hablar con cada uno de ustedes acerca de las profecías mesiánicas. Digan todos profecías. Ahí está, muy bien. Algunos por ahí dirán, por ejemplo, no, sí, yo conozco a Jesús. Jesús nació hace 2024 años. ¿Será cierto eso o no será cierto eso? Ya está como Cristina, ¿no? Ahí está. ¿Será cierto? No, no es cierto. Porque Jesús no nació o fue creado, si se puede decir, hace 24 años atrás. Jesús ya existía desde el principio, Jesús es Dios y tenemos que ratificarlo y ponerlo en claro. Hay personas tal vez que tienen nacimientos en sus casas, hay personas que dicen, sí, voy a tapar a Jesucito y después lo voy a destapar el 24 más o menos a la medianoche porque tiene que nacer, ¿no? Y a veces tienen esta idea, ya tienen esta práctica que seguramente viene desde casa, es cultural, tiene que ver con la religión tradicional, pero Jesucristo no nació hace 24 años atrás, 2024 años atrás. Jesús es Dios, está del principio, Él es más, creó todas las cosas. Y vamos a ver dos versículos claves en esta idea. El apóstol Juan lo menciona y lo dice en Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo habla de que Jesús es el Verbo. Él estaba desde el principio. Nadie lo creó a Él. Es más, Él creó todas las cosas que vemos. Este es el famoso versículo que en las Biblias de los Testigos de Jehová está cambiado para no darle la deidad a Jesús como Dios. Otro versículo que Pablo también nos enseña acerca de Jesús desde el principio, está ese versículo que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Colosenses 1, del 15 al 17. Dice lo siguiente: Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Todo fue creado por Él y para Él. Somos su creación, ¿no? Y nos convertimos en hijos de Dios por la fe. Y no dudamos, por supuesto, de la palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, por supuesto, inspiró a Juan a darnos esta declaración acerca de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener en claro también nosotros. Tener en claro esta idea. Dile que a tu lado, ¿estás aprendiendo? De repente uno dice, no, más o menos todavía falta, ¿no? Falta un poco. Sí, bueno. Y eso es lo importante. Lo importante es que aprendamos, por supuesto, la palabra de Dios y la atesoremos. Alguno dirá, pero Pastor Marcelo, yo solo conozco a Jesús. O tal vez no sé cómo decirle, digo Jesús, le digo Cristo, le digo Jesucristo, ¿cómo debo decirle cuando oro? Tal vez yo les digo, esta es una pregunta seguramente que alguien tenía por ahí y nunca la dijo, ¿no? Cuando recién vine a Cristo, ¿cómo tengo que decirle yo a Dios, al Hijo de Dios? Tranquilos, Jesús fue el nombre que le puso su padre José. Mateo 1, de 24 al 25 dice lo siguiente:
Y despertando José, del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que en el hebreo es Yeshua. Y Yeshua viene de la palabra Yah, que es Dios, y Yasha, que es Salvador. ¿Ah? Ese es el concepto de por qué José le pone a su hijo Jesús. ¿Ok? Es la unión de Yah, que es Dios, y Yasha, que es salvar, rescatar o liberar. Por eso es que decimos que Jesús es Salvador. Alguno dirá, pero ¿por qué también le dicen Cristo? Cristo significa ungido, ¿no? Pero el pastor Marcelo, en Isaías existen profecías acerca de aquel que iba a venir y le pusieron por nombre Manuel. Y también le dijo el ángel a María acerca de Manuel, que significa Dios con nosotros. El mismo principio se cumple también con Jesús, pero Jesús también fue llamado el Hijo del Hombre, el Hijo de David, porque se entendía que el Salvador venía del linaje de David. ¿Ah? ¿Cuántos nombres seguramente acompañaron al Hijo de Dios? Pero déjame decirte que en este tiempo de Navidad hablamos acerca de Jesús, porque Jesús es el verdadero sentido de la Navidad. No podemos tener una Navidad como tal vez cuando vamos a ciertas tiendas y alguien por ahí me dijo hace poco, fui a tal lugar a buscar algo acerca de la Navidad, pero que tenga que ver con Jesús y solamente encontré muñecos de nieve, solo encontré árboles de Navidad, solo encontré renos, pero nada acerca de Jesús. El mundo está haciendo las fiestas separado de Jesús de que es el verdadero propósito. Tal vez por ahí alguien para evitar problemas dijo, vamos a poner felices fiestas, para no decir natividad o Navidad, que es nacimiento, el nacimiento de Jesús. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos el deber de aprender y conocer el principio de todas las cosas. Cuando Jesús fue llamado Salvador, era porque esa es la promesa de Dios. Es la promesa entregada al pueblo de Israel. Pero déjame decirte que el pueblo de Israel siempre esperó y pensó en un líder político, en alguien que los iba a liberar de sus opresiones y de todas las situaciones que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo acostumbrado a estar subyugado ante el dominio de otro reino. Solamente para darles unos datos. El imperio asirio, 722 años antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba siendo subyugado por el imperio asirio. El imperio babilónico, 586 años antes de Cristo, estaba sobre Israel. El imperio romano, 63 años antes de Cristo, esos israelitas vivían subyugados en esclavitud en sus vidas. Ahora, si lo llevamos al plano del creyente, ¿cómo podría yo aprender en cuanto a esto? Déjame decirte que el único que trae esa esclavitud a nuestras vidas es el enemigo y es el pecado. El pueblo de Israel, por causa de su obediencia, vivió constantemente en esclavitud, separado de Dios, y esa fue la consecuencia. Es por eso que hasta el día de hoy nosotros debemos orar por Israel. ¿Para qué? Para que conozcan y reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa tiene que ser nuestra mejor oración, para que reconozcan a Jesús. Pero suena como se dice este versículo que dice, nadie es profeta en su tierra. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibió. Y es tan difícil tal vez, pero seguimos orando, por supuesto, esperando que reconozcan a Jesucristo como el Rey esperado. Dile que a tu lado, esperamos a Jesucristo. A ver, dile, a ver. Porque no solamente hablamos sobre su nacimiento, y ahora vamos a hablar sobre su obra, pero también sabemos que Él viene por segunda vez por su iglesia. Para nosotros como creyentes, no, este dominio de Satanás es como el dominio del pecado sobre nuestras vidas, que solamente puede ser libres a través de Jesucristo. Seguramente alguien dirá, no, pero necesitamos un presidente, tal vez como Nayib Bukele, dirá por ahí alguien, ¿no? Para arreglar las cosas en este país.
Necesitamos un presidente tal vez con un perfil a lo Trump, como dicen algunos, pro vida, ¿no? Y así arreglamos las situaciones de este país. Pero Israel también esperaba un líder político, alguien que lo liberara. Pero Jesús vino a ellos y ellos no se dieron cuenta. Es más, la palabra dice que Dios mandó sus profetas y sus profetas fueron muertos, ¿no? Y aún a su propio hijo fue muerto, que es Jesucristo. Y no aceptaron, por supuesto. ¿Qué podemos decir nosotros? Que el mundo no necesita un líder político. El mundo no necesita un hombre lleno de habilidades. El mundo necesita a Jesucristo en el corazón. Las naciones necesitan conocer a Jesucristo. Las naciones necesitan hacer de Jesús ese rey que vino a la tierra y que seguramente muchos lo vieron pasar, pero no lo aceptaron como Dios. Esta es la solución real por la cual el mundo está como está. ¿Por qué? Porque está alejado de su verdadero Rey y Señor, de su verdadero Salvador. La liberación que el ser humano necesita está en las almas. La liberación que el ser humano necesita es la liberación del alma de cada uno de nosotros y de todos aquellos a los cuales se les ha presentado Cristo. Necesitamos acercarnos a Jesús. Con motivo, por supuesto, de este mes, con mayor razón como creyentes, podemos nosotros también empezar a hablar acerca de Jesús a otras personas. Hablarles acerca de su deidad, quiere decir que es Dios. Hablarle acerca de que Él estaba desde el principio. Hablarle acerca de Jesús, que Él es la necesidad mayor que el hombre tiene. Y nosotros, que hemos sido alcanzados por Jesús, también podemos hacerlo. Voy a concentrarme en algunas profecías mesiánicas, y las profecías mesiánicas son aquellas palabras que el Señor dio a ciertos hombres, profetas en la antigüedad. Profetas que no conocieron a Jesucristo. Profetas que no sabían nada acerca de Jesús. Profetas que después, cuando Jesús vino, ni Jesús conocía a aquellos profetas, entre comillas, de manera humana, porque seguramente como Dios sí que los conocía, sabía quiénes habían hablado acerca de Él. Y quiero centrarme en estas profecías porque yo creo que todo creyente debe saber y debe conocer que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías antiguas, que Jesucristo es Dios, aquel que el pueblo, el mundo esperaba, y en Jesucristo se cumplieron todas las cosas. Él es el motivo y Él es el tema central, déjenme decirles, de todas las Escrituras. Ahora, ¿cuántas profecías existen? Hay muchas profecías. Dentro de las profecías mesiánicas están las que escritas en el libro de Isaías. La mayor cantidad de profecías mesiánicas que hablan acerca del Mesías están en el libro de Isaías. Pero déjeme decirle qué diferencia había de años entre ellos o los escritos y Jesús. Primeras profecías en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos había sido escrito 1140 años antes de Jesucristo llegara. El primer salmo es un salmo de Moisés. Profeta Isaías, 740 años antes de Cristo. Profeta Jeremías, 630 años antes de Cristo. Daniel, 536 años antes de Cristo. Miqueas, 735 años antes de Cristo. Zacarías, 520 años antes de Cristo. Malaquías, 430 años antes de Cristo. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien hace 630 años? ¿Alguno de ustedes lo conocen? No, de historia tal vez, ¿no? Pero normalmente yo, por ejemplo, indagando, como se dice, ¿cuántos de ustedes conocen su árbol genealógico o saben algo de sus familias? ¿Alguno? ¿Alguno ha indagado por ahí? Otros no, tarea para la casa. Hay que ir buscando, ¿no? Hay que ir conociendo acerca de nuestros antepasados. Yo buscando un poco acerca de mi primer apellido, me di cuenta que aquella persona que había llegado por primera vez al Perú había nacido en un país europeo en 1811 y que había muerto en 1888. Es el primer, entre comillas, la rabiur de la familia. Pero yo antes de ello no conozco a nadie más. No sé nadie más hacia atrás, no sé más de sus familias, no sé de sus padres, no sé quiénes estuvieron atrás. ¿A qué voy con este ejemplo? Voy con este ejemplo a que cuánta diferencia hay, ¿no? Y yo estoy hablando solamente 100 y tantos años atrás nada más.
que es lo máximo que yo tengo, como se dice, de que yo puedo mirar. Pero miren la diferencia de años de las profecías mesiánicas con el nacimiento de Jesús. Son muchos años. Y déjeme decirle que hay tanta exactitud en las profecías mesiánicas con lo que Jesús vivió que nos ayuda y nos ratifica a saber que Jesucristo es Dios. Dile que a tu lado, Jesucristo es Dios. Y he segmentado, como se dice, el mensaje en dos partes. El número uno, quiero hablar con ustedes de que hay una necesidad de un Salvador. Por eso Jesús vino a la tierra. Por eso Jesús se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dentro de esta idea, este primer segmento de la necesidad de un Salvador, quiero compartir con ustedes lo que le he puesto como una primera causa. ¿Por qué es necesario un Salvador? Y es necesario un Salvador por causa del pecado del hombre. Seguramente ustedes estarán cansados ya de que les cuenten la historia de Adán y Eva. Deben ser la historia que mejor conocen, ¿no? No se preocupen, no se las voy a contar. Pero ya saben ustedes qué es lo que pasó en el huerto del Edén y saben qué pasó con el pecado, que crea la separación entre Dios y los hombres. Pero déjenme decirles que Dios, siendo tan rápido y tan veloz, Dios vio la caída del hombre, vio la caída de la humanidad y dice que Dios en el instante buscó la solución para esta ruptura. ¿Y con dónde aparece? La primera, lo que vendría a ser, le llaman, tiene un nombre, pero es evangelio, pero se llama el pro-evangelio, es como un evangelio antes del evangelio de Jesús, ¿no? Que habla acerca de la primera respuesta de Dios a la humanidad por causa del pecado del hombre. Y es más, Dios se dirige a Satanás y le dice lo siguiente, en Génesis 3:15 le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién es la simiente de la mujer? La simiente de la mujer es Jesús, aquel que ya estaba siendo prometido, ¿no? Para ser aquel que heriría la cabeza de Satanás, del enemigo. Y por supuesto, si leemos las Escrituras de principio a fin, podremos saber que Jesucristo venció en la cruz del Calvario, pero llegará un momento en el cual Jesús venga por segunda vez y dice la palabra que erradicará el pecado y el enemigo será atado y echado al lago del fuego y azufre y allí será la victoria final. ¡Wow! Esa es otra prédica, como se dice, ¿no? Otra prédica acerca de del fin de los tiempos. Pero Dios trajo una respuesta rápidamente en la persona de Jesucristo. Le dijo al hombre, no estás solo, yo voy a solucionar este problema. Te equivocaste, has pecado delante de mí, pero va a haber alguien perfecto que va a poder, como se dice, solucionar todo este problema. Déjame decirte que tú, ni yo, ni nadie va a poder salvarse por sí mismo. Porque además la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, mía es la salvación. Jesús es mismo, Dios se reservó para él mismo la salvación en la persona de Jesucristo. Otra profecía que habla acerca de Jesús, Zacarías 9:9. Aquellos que anoten en buena hora, buenos versículos, varios versículos para seguir aprendiendo acerca del principio. ¿Qué dice Zacarías 9:9? Dice, alégrense mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando en un asno sobre un pollino, hijo de asna. Wow. Ya Jesús, ya las profecías hablaban. Y si ustedes van al Nuevo Testamento, ¿cuál fue la entrada de Jesús? Fue una entrada triunfante a Jerusalén, como dice la palabra. Dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya el Señor estaba preparando la solución, como se dice, para el pecado del hombre, para la vida del hombre separado de Dios. ¿Por qué era necesario un Salvador? Número 2, porque tenía Jesús la autoridad para hacerlo. Nadie podía presentarse. La palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento que se entregaban y se hacían sacrificios de animales, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Pero Dios dijo en su palabra y mostró que eso no era suficiente, que no era aceptable a Dios todos los sacrificios, por más sacrificios que hicieras, por más animales que entregaras en el altar quemados por fuego,
para perdón de tus pecados no era suficiente. Eso no, como dice, no calmaba de cierta manera aquello que había en el corazón de Dios por causa de nuestro pecado. Era necesario un sacrificio perfecto. Y Jesús, por supuesto, ese sacrificio perfecto que la palabra de Dios nos muestra. Otro versículo que habla acerca de esta profecía también del Mesías, Jeremías 23:5. Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Por qué se menciona el nombre de David? Porque este es el cumplimiento con Jesús. Jesús es del linaje de David. Es más, dentro de ese linaje de David también está Rahab, la que tal vez muchos podríamos descalificar el día de hoy, una mujer prostituta, la cual Dios usó, ¿no? Y está en el linaje, como se dice, de David, ¿no? Y Jesús pertenece a ese linaje. Y como dice la palabra, no solamente es un cumplimiento de lo que la palabra dice, sino que también la palabra dice que Él vendría. ¿A qué cosa hacer? A salvarnos. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Era necesario que Jesús viniera. ¿Para qué? Para traer juicio y justicia, para enseñarnos a nosotros las cosas que realmente eran correctas hacer y para, como se dice, traducir para aquellos que no tenían claro la ley. Jesús vino a abrir nuestros ojos espirituales. Y es lo que Jesús hace en nuestras vidas cuando nosotros venimos al Señor. Y es lo que Jesús quiere hacer en la vida de todas las personas. Isaías también nos muestra otro versículo. Isaías 42, del 1 al 3. Dice la palabra: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Otra profecía acerca de Jesús. Pero dice: Él es el quien tiene contentamiento. La misma escena que se repite cuando Jesús va al tiempo de ser bautizado por Juan. Cuando dice que el cielo se abre y viene el Espíritu Santo en forma de paloma, nuevamente lo aclaramos, en forma de paloma, y dice que Jesús habla diciendo: este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Se confirma nuevamente la palabra de Isaías, años después, acerca de la autoridad, de la unción del Espíritu en Jesús mismo siendo Dios. Y podemos ver que Él tenía la autoridad para ir a la cruz, porque era perfecto. Porque dice la palabra que no cometió pecado alguno. Porque dice la palabra que Él tomó nuestro lugar cuando nosotros debíamos ir a ese lugar de muerte. La palabra de Dios nos dice, y no estoy usando a ese momento leyendo versículos del Nuevo Testamento, pero sí hacemos referencia cuando la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Era necesario que alguien pagara esa deuda, y esa deuda la vino a pagar Jesús. Si bien es cierto, en Navidad hablamos sobre el nacimiento de Jesús, déjenme decirles que más que el nacimiento, en la obra de Jesús es su propósito, es lo que más, en cierta manera, deberíamos tener en consideración. Porque sí, Jesús nació, es cierto, de una Virgen, María, por supuesto que fue así, y nació como la palabra lo decía, en Belén, otra profecía que no la menciono, pero se habla sobre Belén, sobre si en ese lugar podría salir algo bueno, y de ahí salió Jesús, ¿no? Así que hay tantas profecías que nos hablan acerca de Jesús, pero más que la Navidad, más que el nacimiento en sí, es su obra. La obra de Jesús, lo que vino a hacer, es lo que cobra, como se dice, la fuerza mayor. Así que celebramos, por supuesto, la Navidad, aunque sabemos muchos de nosotros que no nació un 25 de diciembre, ¿no? Seguramente el mundo escogió una buena fecha, seguramente, y ese es otro tema también, ¿no?
poner esta fecha en el mismo día de que se celebraba o se adoraba el sol con el solsticio y todas estas ideas que seguramente algún día conversaremos, ¿no? Pero se escogió el 25 de diciembre, pero no, esa no es la fecha real en la que Jesús nació. Pero nosotros la aprovechamos como cristianos para celebrar a Jesús. Así que celebramos a Jesús, sí, celebramos, como se dice, el cumpleaños de Jesús, pero no hay cosa más importante que su obra. Dile que a tu lado, no hay cosa más importante que su obra. Dile que a tu lado, la obra que Jesús hizo por ti y por mí. A ver, dile, ¿ah? ¿Por qué era necesario un Salvador? Porque alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar nuestra deuda. Y aquí está uno de los versículos que seguramente más ejemplifican o ilustran el momento de Jesús. ¿Cuántos de ustedes vieron la Pasión de Cristo? La gran mayoría ha visto la Pasión de Cristo. Es una película muy vívida, ¿no?, de los eventos y las cosas que pasaron, pero déjame decirte que Mel Gibson podía hacer la película solamente tomando la profecía de Isaías. No era necesario tal vez mirar a la escena misma de Jesús, porque ya Isaías mostraba aquellas cosas que iban a acontecer a Jesús. ¿Qué puedo decir yo cuando una profecía se cumple en Jesús? Puedo decir yo que tengo seguridad de que Jesús es Dios, que Jesús es aquel que había sido prometido y aquel que vino a la tierra. Isaías capítulo 53 del 1 al 10, y vamos, es un pasaje extenso, pero nos habla acerca de que Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Tremendo, ¿no? Toda la vida de Jesús en Isaías. ¿Cuántos años atrás? 740 años atrás, ya Dios había hablado a Isaías. Isaías pronuncia estas palabras para hablar acerca de aquel que habría de cargar sobre sus hombros nuestro pecado. Por eso que algunos dicen, pero ¿por qué Jesús menciona en la cruz del Calvario, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y es porque Jesús, que es Dios, en la cruz del Calvario cargó todos los pecados de la humanidad. Y eso creó, como se dice, entre comillas, una separación, como que había un abandono, porque Dios no podía tener comunión en ese mismo instante. Pero todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre Él. Y dice la palabra que en Él no había pecado alguno. Es más, la palabra lo dice, me parece que en el versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nuevamente es esta idea, el justo muriendo por los injustos. Dile que a tu lado, suave nomás dile, tú tendrías que haber estado
en esa cruz. ¿Ah? Ya algunos, son palabras mayores, ¿no? Porque Jesucristo tomó nuestro lugar, esa es la realidad. Y a veces dejamos pasar, sí, yo creo en Jesús, sí, yo sé quién es Él, sé que nació, pero nos olvidamos de su obra tan importante. Nos olvidamos del cumplimiento de las profecías, nos olvidamos de estudiar y aprender el origen. Y como se dice, hacer que nuestra fe se fortalezca, se ponga más robusta al creer y a saber acerca de las cosas del Señor. Ahora, cuando la palabra dice expiación, ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere expiación? Porque dice que Jesús no expió. ¿Qué hizo? ¿Qué significa expiar? Expiar significa absolver, significa quitar la culpa. Jesús quitó tu culpa, quitó mi culpa. Él expió, como se dice, Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Allí lo hizo por nosotros y para nosotros. Otras profecías seguramente, y lo vamos a pasar rápidamente, ustedes van a notar, y lo vamos a ver rápidamente, que hablan de cuál exactitud había en estas profecías de Jesús en el tiempo en el cual Él fue llevado a la cruz. Salmos 22, 18 dice lo siguiente: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos, ¿no? 1000 años atrás. ¡Wow! Ya la palabra mencionaba ello. Salmo 69, 21, ¿qué más? Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Profecía cumplida, se podría decir. Isaías 56, y es más, no pongo más por un tema de tiempo y pongo una más. Isaías 56 dice lo siguiente, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Tremendo. Esto Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí. Estuvo dispuesto a soportar, como se dice. Y Él sabía hacia dónde iba. No fue fácil, por supuesto. No fue fácil saber que iba a la cruz. Por eso que en el huerto de Getsemaní hubo esta presión, hubo esta consternación seguramente, esta preocupación, porque no era fácil ir a la cruz o saber que ibas a morir. Pero Jesucristo lo hizo por amor por nosotros. Este es el amor que todos debemos predicar. Este es el amor que nos debe cautivar. Este es el amor que deberíamos comparar tal vez y decir, ¿quién me ama más que Jesús? ¿Quién está dispuesto a dar su propia vida? ¿Quién está dispuesto a hacer lo que Jesús hizo por mí? Entonces, ¿esto qué tiene que hacer en la vida de nosotros como creyentes? Despertar un amor mayor por nuestro Señor Jesucristo, una honra mayor, un conocimiento de Él, un deseo de amarle más y un deseo de proclamar, por supuesto, su verdad a todas las personas. Esto hizo Jesús por mí. Por eso decimos que Jesús es el verdadero sentido de la Navidad, es la razón más importante por la cual celebramos, es su obra maravillosa en la cruz. Dios nos ha mostrado su amor sacrificial por medio de Jesucristo, su Hijo. Esa segunda parte y final parte del mensaje. La necesidad de un Señor. Hemos hablado que había una necesidad de un Salvador, ¿cierto? Y hablamos, ¿por qué? Por causa de nuestro pecado. Hablamos de que Él es un Salvador, pero hablamos también que Él tenía la autoridad para hacerlo, porque era Dios. Y también dijimos que alguien tenía que pagar ese pecado, y hemos hablado del Salvador. Ahora hablamos sobre el Señor. Era necesario un Señor en nuestras vidas. Alguien debe gobernar nuestras almas, y ese es nuestro Creador, ¿no? El mundo quiere vivir alejado tal vez, como creación, sin que Dios no intervenga. Hace poco estuve leyendo algunos materiales de un curso de apologética que estaba llevando. No me acuerdo el nombre, pero una de las personas habló acerca de Dios como el Dios inexistente, como el Dios que es una fábula, o como el Dios que simplemente es alguien que nos quieren vender o nos quieren dar a conocer. Pero nadie puede negar la deidad de Jesús
Nadie puede negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo, porque aún Flavio Josefo dice, judío, escribió acerca de Jesús, no teniéndolo a él, no reconociendo a Jesús como Dios. Y aún otros escritos y otras culturas hablan acerca de Jesús, hacen referencia acerca de su obra. Finalmente podemos decir que Jesús es real y es Dios, porque los apóstoles que murieron por causa de Jesús, murieron sabiendo de que habían vivido con Él, habían visto sus obras, habían visto sus milagros. Y nuevamente puedo decir yo que nadie, por supuesto, puede morir por algo que no es real, que era algo que es una mentira. Así que Jesús es real y por eso hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Jesús cambió, por supuesto, el mundo en el que hoy vivimos y por eso lo reconocemos. Hay una necesidad de un Señor. Hay necesidad de que alguien gobierne nuestras vidas, que alguien nos diga qué cosas son buenas, qué cosas son malas, en qué tenemos que cambiar, cómo tenemos que mejorar. Alguien que nos enseñe a través del Espíritu de Dios a comprender y a entender su palabra. Todo aquel que se acerca a Jesús puede vivir, por supuesto, en el reino que Dios ha llamado. Dios nos ha llamado a ese reino. Y hace semanas atrás hablábamos acerca de este reino que Jesús dio a conocer a la humanidad y a todo aquel que se acercaba a Él. El Nuevo Testamento ratifica, por supuesto, que Él dejó su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, se puso al nivel, como se dice, de nosotros. ¿Para qué? Para hacer esa ofrenda, ese sacrificio por nuestros pecados. El libro de Daniel también menciona algo así. Dice Daniel 2:44, hablando de su reino eterno, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿De quién está hablando Daniel? Está hablando de Jesús. Daniel, que muchos años atrás, por supuesto, antes de Jesús, pronunciaba acerca del reinado de Jesús y ese reinado eterno. Y seguramente algunos de ustedes ya se está acordando de ese versículo de Isaías que habla de que Jesús también es llamado Padre Eterno. Y podemos saber que Jesús es ese rey esperado por el mundo, pero Jesús no era ese rey político que estaban esperando, sino Jesús es el rey espiritual que realmente nuestra alma necesita, ¿no? El libro de Daniel también menciona en capítulo 7, versículo 13 al 14, que dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Nuevamente Daniel hablando acerca de Jesús, de ese reino que nadie puede destruir. Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, que Dios ha determinado hacer algo y eso mismo que ha determinado lo habrá de cumplir, que los que venimos a Cristo somos insertados al reino de su Hijo Jesucristo y podemos confiar y creer que como Él resucitó de los muertos, así vendrá por segunda vez para reinar sobre este mundo. Esa es la promesa que es la esperanza del creyente, la cual podemos creer con mucho mayor razón porque Jesucristo fue el cumplimiento de las promesas de lo del Antiguo Testamento y hoy podemos seguir diciendo Jesús seguirá cumpliendo sus promesas en este mundo y lo seguirá cumpliendo también en mí. Gracias a Dios, por supuesto, por su obra, por su perdón, porque Él puede hacer ello porque Él es Dios, tiene la autoridad para perdonar, tiene la autoridad para liberarnos, tiene la autoridad para como se dice, enseñarnos cómo conducirnos en la vida. Gracias a Dios por el sacrificio, podemos vivir, por supuesto, en comunión con el Señor, bajo su señorío, en comunión con el Espíritu Santo. Podemos entrar, como se dice, al lugar santísimo por causa de Jesús. Tantas cosas que podemos decir a causa de Jesús, por causa de Jesús. El libro de Isaías, déjame decirte, que dice la obra de Jesús. El libro de Isaías también menciona los nombres de Jesús y
Y el libro de Isaías también menciona las características de Jesús. Una gran tarea tal vez para la casa, como se dice, es leer todo el libro de Isaías, ¿no? Y conocer a Jesús en sus nombres, en sus características y en su obra, la cual por un tema de tiempo seguramente no podré tocar en esta prédica. Pero sí puedo decir que dentro de sus obras, como lo dice Isaías 9:2, Él es quien nos ilumina. Como lo dice Isaías 11:3, Él es nuestro juez. Como lo dice Isaías 42:4, Él es el que legisla. Como lo dice Isaías 42:7, Él es quien nos liberta. Como lo dice Isaías 53:4, Él es el que lleva nuestras cargas. Como lo dice Isaías 53:5, Él es el que nos salva. Como lo dice Isaías 53:6, quien cargó nuestros pecados. Como lo dice Isaías 53:12, quien intercede por nosotros. ¿Cuántas cosas podemos decir nosotros acerca de Jesús? Porque la palabra nos lo muestra y lo hemos visto en su obra maravillosa. Déjame decirte que las cosas no han acabado aquí, porque estamos hablando también de su segunda venida, porque también estamos hablando de su reino. Y a veces pensamos que solamente es el nacimiento. No, solamente es el nacimiento. Bueno, ya el pastor Marcelo nos habló un poco más sobre su obra. Déjame decirte que las cosas no acaban aquí porque todavía falta ese reinado eterno que la palabra de Dios nos menciona. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que esperar con alegría, con satisfacción, con agradecimiento la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo de Navidad podemos decir, Señor Jesús, tú eres el verdadero sentido. Ok, el mundo te celebra tu nacimiento, tal vez unos cuantos celebran tu nacimiento, pero yo celebro tu obra y te agradezco. Así que nosotros podemos empezar este mes, como algunos tal vez han empezado una lectura, hay lecturas diarias también. Justo compartía un libro que se llama, que tiene por nombre 25 lecturas de Adviento, que quiere decir esta idea en la cual el mundo esperaba la venida de Jesucristo. Y está acompañada, por supuesto, de las profecías bíblicas que el Señor nos muestra. Si bien es cierto, acabo de hablar de las características, hay nombres, hay muchos nombres que el Señor se le ha dado, pero sobre todas las cosas podemos confiar y descansar que Jesucristo ha cumplido sus promesas y las seguirá cumpliendo en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Podemos decir tal vez, y creo que no lo puse, el versículo de Isaías, ese versículo que nos habla y que dice que Él también es nuestro consejero, Él también es nuestra fortaleza, Él también es el Padre eterno en el cual podemos confiar y Él es aquel que nos ayuda a vivir en paz. No solamente en esta vida, sino que Él ha prometido la vida eterna para aquellos que en Él confían. Así que todos podemos acercarnos a Jesús. Si alguien está tal vez en redes sociales o alguien presente aquí, todos podemos venir a Jesucristo delante de los pies de ese Rey, el Rey esperado que vino a la tierra, que tal vez muchos no conocieron, pero hoy, por supuesto, nosotros que hemos respondido al mensaje de Jesucristo, le adoramos. Él es el centro, Él es la razón de nuestra fe, por eso somos cristianos y tenemos que poner en clara estas cosas y tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor. Así que se vienen semanas de predicación acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy hemos aprendido un poco más acerca del cumplimiento de las profecías, porque necesitamos un Salvador y necesitamos un Señor, y ese es nuestro Señor Jesucristo.